Iniciamos de inmediato. Las citas por adicciones, principalmente a la cocaína, aumentaron en un 80% este mes. El IAFA confirma un pico de atenciones luego de las recaídas en Navidad. Nuestro compañero Andrés Ramírez tiene el reporte. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, el tema de las drogas que además genera violencia y que en enero está llenando los consultorios del IAFA por las adicciones después de que mucha gente los abandonó y que en diciembre había prácticamente casi nada de pacientes. Bueno, todo esto lo profundizamos. Un fenómeno como el de los gimnasios que se llenan en diciembre, pero aún más preocupante. Las oficinas del IAFA se llenaron de pacientes que sufrieron una recaída en diciembre. El mes pasado pocos llegaron, algunos hasta abandonaron su tratamiento y ahora los consultorios del IAFA están llenos. Muchos recaen y muchos por la situación festiva y por mayor cantidad de dinero que hay y por la misma fiesta deciden aflojan las exigencias o las demandas que ellos tienen y abandonan los tratamientos y las recaídas son muy frecuentes. Eso nosotros lo podemos percibir muy bien en enero, donde hay un pico muy alto de asistencia a los servicios de emergencia de nosotros. Las citas por adicciones crecieron en un 80%, principalmente de cocaína, pero ahora hay mucho espacio a otras sustancias psicotrópicas. Progresivamente ha habido aumento en el consumo de otras drogas, no solo cocaína o crack, sino también de anfetaminas o la que se conoce como ácidos o drogas de diseño, drogas nuevas que se utilizan generalmente por gente joven que cuando está consumiendo grupalmente le da por probar cosas nuevas y es ahí donde entran estas drogas. Y la oferta se ha ampliado de este tipo de droga y que tiene serias repercusiones porque son más fuertes, con efectos más profundos y más duraderos que las demás drogas. Para expertos, la ruta de la droga siempre contemplará Costa Rica y es ahí donde ha crecido el consumo local. El principal problema es el narcotráfico. Son las bandas del narcotráfico, la criminalidad organizada, poderosísima, metida en la sociedad costarricense, porque Costa Rica está en el medio de la ruta de la droga que viene del sur de Colombia y Ecuador y va hacia los mercados del norte en Estados Unidos y en Europa. Estamos ahí, somos parte. Los mismos expertos apuntan a que en paralelo a las atenciones por adicción hay que atacar a las bandas que mueven esa droga. Hay mucha violencia, hay muchos bandas y microcarteles que operan, entonces de ahí que el trabajo importante que se puede hacer en crimen organizado, y aquí hablamos de la Jurisdicción Especial en Delincuencia Organizada, la que la llevo, que está mapeando, digamos, el ecosistema de la criminalidad en Costa Rica, va a ser muy importante para ubicar, digamos, dentro de las organizaciones criminales, quiénes son los cabecillas, quiénes son los que se encargan de las partes de sicariato, quiénes se encargan de otro tipo de situaciones como conseguir armas. Es más, desde el 2017, las atenciones por cocaína y crack aumentaron en más de un 108%. Es el reporte que tenemos a esta hora de la noche de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por la información. Y en los últimos 2 años, más de 22,000 motociclistas recibieron atención en el Hospital del Trauma tras sufrir serios accidentes de tránsito. Tenemos a nuestro compañero Eric Meléndez con el detalle. Eric, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una situación preocupante que incluso acá en el Hospital del Trauma genera gran cantidad de detenciones. Estamos hablando de casi 12,000 motociclistas en los últimos 2 años que han ingresado con lesiones principalmente en hombros, manos y también extremidades inferiores. Fue imposible, no, cuando ya vi estaba como, ¿qué te puedo decir? Como 10 metros. Ya fue imposible hacer maniobra para quitármela. Fue nada más el golpe. La imprudencia de un conductor habría generado que don Ricardo, quien regresaba a su casa tras un arduo día de trabajo, reciba una operación en su rodilla y manos. Por su practicidad de manejar y economía, las motocicletas dominan las calles del país. Sin embargo, son el tipo de vehículos que más personas deja lesionadas en carretera.
Datos del Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros revelan que en el 2023, 11.526 personas fueron atendidas por serias lesiones, mientras que en 2024 fueron 11.521. Me dolía esta pierna porque la moto estaba prensándome la pierna y este dedo me dolía bastante. Sentí algo en la rodilla, entonces yo me toqué ahí y toqué el hueso partido. Después le pregunté al otro que cómo estaba, me dijo que el brazo no lo aguantaba. Parece como que se les tenía el hueso expuesto, me parece. Son segundos. Cuando usted ve ya está en el accidente. Lesiones en rodillas, hombros, tobillos, manos y pie están generando lesiones de por vida. Una de ellas, las amputaciones. Pueden haber amputaciones, pueden haber pacientes lesionados medulares, pueden haber pacientes que ya queden inclusive como pensionados, ¿verdad? Nosotros tenemos pacientes que han sido intervenidos en múltiples ocasiones, no solo por complicaciones, sino porque las mismas lesiones pueden provocar situaciones que ameriten otro procedimiento quirúrgico para repararlas. El registro del INS establece que personas con edades entre los 20 y 40 años de edad son los que más casos registran. De estos accidentes, 8.104 pacientes tenían edades entre los 20 y 29 años, mientras que 6.025 tenían edades entre los 30 y 39 años. Esto de una u otra forma pues se convierte en algo preocupante y es en lo que hemos estado trabajando con respecto a los puestos de carretera, a los puestos de atención y las múltiples recomendaciones que igual gracias a ustedes pues se han venido dando a la población. Lo que a su vez generó que conductores requirieran de 352.993 días de incapacidad para su recuperación en 2023 y 260.806 días en 2024. Muchas veces las amputaciones cuando quedan a un nivel que no es el adecuado o que hay un proceso infeccioso, eso merita una reamputación. O por ejemplo pacientes que nosotros le hacemos una artroscopía de rodilla, que después esa artroscopía pues va a requerir una plastía, entonces va a ser un segundo tiempo si en la primera no se logró identificar. Los excesos de velocidad y falta de uso de implementos de estos generan la mayoría de emergencias. Muchos de estos acontecimientos se refieren al exceso de velocidad, a que realizan maniobras en giros tal vez que no están autorizados, que no utilizan tal vez las manos sobre sus volantes para poder realizar alguna maniobra, ¿verdad? Según datos médicos del Hospital del Trauma, más de la mitad de los pacientes requieren una cirugía tras sufrir un accidente de tránsito. Y es que escuche bien, según los datos de la Cruz Roja Costarricense, en los últimos 2 fines de semana, los primeros de este año, han sido 25 las muertes por hechos violentos, de los cuales 14 fueron por accidentes de tránsito. A esta hora de la noche, la información que tenemos desde el Hospital del Trauma. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Reprete. Buenas noches. Gracias, Eric, gracias por el reporte. El próximo mes, según las autoridades, los medicamentos bajarían de precio. En diciembre incrementaron, por ejemplo, las medicinas para tratar la gripe, la diabetes y la osteoporosis. Tracy Morales nos amplía esta información tan importante para la ciudadanía. Adelante. Así es, recordemos que esta medida entra a regir a mediados del mes de febrero y lo que busca básicamente es que el consumidor no pague tanto por el precio de los medicamentos. A mediados del mes de febrero de este año se reduciría el precio de los medicamentos en el país. Hay diferencias muy marcadas en costos de los fármacos entre farmacias y así lo perciben los consumidores, que esperan que esta medida tenga efectos positivos en el bolsillo de los costarricenses. Definitivamente hacía falta una regulación para eliminar la especulación en medicamentos, más en este tiempo de crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde no conseguimos citas, donde no conseguimos atención y donde tenemos que recurrir a la consulta externa, ¿verdad?, privada, para poder ser atendidos. Ya hacía falta. Según datos del INEC, en diciembre, lo que más aumentó de precio fueron las medicinas para tratar la gripe, la diabetes y la osteoporosis. Parece bien, sobre todo para las personas de escasos recursos. O tal vez personas que el medicamento, por ejemplo en mi caso, no me lo dan por X tiempo, entonces a veces es más práctico irlo a comprar
a una farmacia privada, o bueno, o si es algo que yo escuché también que la caja iba a trabajar algo de que iban a venderlo también a las farmacias, pero a veces en casos extremos, yo trato de usar el seguro por un tema económico, por si tuviera más plata, probablemente no vendría acá. En el caso de los fármacos para tratar la osteoporosis, el incremento fue de un 2% solo en el mes de diciembre. En el 2024, el precio de los medicamentos era de hasta un 200% más caro que en otros países de la región. El decreto que firmó el gobierno en los últimos días pretende establecer límites de ganancias a las farmacias y a las distribuidoras. Esta es una medida que está absoluta y totalmente sustentada en el artículo 5 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que en este caso el nombre de la ley no pudo ser mejor, porque lo estamos haciendo para defender a la gente, los bolsillos y la economía de las personas, que en este mercado ha estado sacrificada durante muchos años. Según este decreto, las farmacias que pasen los topes de ganancias establecidos podrían ser multados. Tal y como lo vimos en la información, lo que se busca también es que se tenga un mercado más justo y que el precio de los medicamentos evidentemente se ajuste también al bolsillo de los costarricenses. Estaremos dando seguimiento a este tema. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Muchas gracias, Tracy. Y las lluvias van a aumentar nuevamente en la zona norte este sábado. El empuje frío número 9 va a afectar al país a mediados de la próxima semana. Las lluvias aumentarán significativamente para este sábado en la zona norte. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, en el caso del Caribe se esperan algunas lloviznas desde temprano. De hecho, el domingo se espera que no tengamos precipitaciones de significancia en esas regiones. Entonces, ha disminuido un poquito la posibilidad de lluvias en esa región, pero todavía se mantiene. Y en realidad es algo bastante habitual que las tengamos, este tipo de lluvias que nosotros catalogamos como ocasionales, porque no son constantes, sino que se dan de forma relativamente poco frecuente a lo largo del día en esas dos regiones del país. Y eso se ve reflejado también en el Valle Central, porque tendríamos entonces una menor cobertura de nubes en zonas bajas. En las últimas horas, las temperaturas llegaron a los 0,6 grados Celsius en el Cerro de la Muerte. En el Chirripó, 2,4 grados Celsius. Volcán Irazú, 2,7 grados Celsius. Rancho Redondo en Goicoechea, 8,3 grados Celsius. La Unión de Cartago, 9,7 grados Celsius. Y Santa Bárbara de Heredia marcó los 14,4 grados Celsius. Pese a que la saturación de suelos disminuyó en las últimas horas, las autoridades piden a la población no bajar la guardia. Ha bajado un poco porque las precipitaciones se nos pasaron de las montañas del Caribe hacia las montañas del norte de la zona norte y de Guanacaste. Entonces, la saturación que teníamos en días anteriores, por ejemplo, sobre la cuenca del sector de Sarapiquí y Puerto Viejo, ha disminuido bastante. Ahorita está entre 60 y 70, estuvo en días anteriores cerca de los 90-100%. Pero sí se nos mantiene en varios puntos de la zona norte, sobre todo hacia la zona del Arenal y la zona de Volcán Tenorio, Orosí, Miravalles, sí está bastante saturada, con valores cercanos al 100%. Los acumulados de lluvia más relevantes se han registrado en las faldas del Miravalles y sectores fronterizos cerca de Upala. El empuje frío número 9 tendrá influencia sobre el país hasta mediados de la próxima semana. Enero es el mes más lluvioso desde hace 29 años en Pocosí, según el registro del Instituto Meteorológico Nacional. Lluvia, lluvia y más lluvia. Este mes de enero ha sido atípico. A pesar de estar en plena época seca, según el registro del Instituto Meteorológico Nacional, ya se convirtió en el más lluvioso desde hace 29 años. Ha sido diferente a otros años, ¿verdad? Se nota el cambio de clima. Más bien me sorprendió, digamos, un día estos que vi la noticia que el Cerro de la Muerte estaba a 0 grados, creo. Y yo, wow, se ha sentido bastante el cambio. Se siente uno enfermo con tanto frío, cuidarse bastante. Muy bueno para los que sembramos, los que somos agricultores, porque yo, a pesar de que estudié muchas cosas, toda mi vida, todavía siembro en la finca mía.
todavía estoy produciendo queso. Veamos algunos de los récords. Puerto Viejo de Sarapiquí, 483 milímetros. Aguas Zarcas en San Carlos, 510 milímetros. Palmira en Cañas, 345 milímetros. Cariari de Pocosí, 459 milímetros. Paquera de Punta Arenas, 60 milímetros. Y San Rafael de la Unión en Cartago, 72 milímetros. Algunos costarricenses esperan que las lluvias y el frío percibido durante los últimos días disminuya para final de mes. Yo espero que sí, porque se supone que deberíamos estar en verano, ¿verdad? La gente en las playas están diciendo que está haciendo frío y que está lloviendo. Entonces, es algo totalmente atípico, ¿verdad? Porque antes era que a esta época ya estábamos cargados de sol, ¿verdad? Menos de lluvia y menos de frío. Quiero verano. Durante el primer trimestre de este 2025, la zona norte, oriental y occidental tendrán en promedio un 10% más de lluvia de lo que normalmente se presenta. Ahora bien, en el Caribe y la zona norte, el exceso de lluvia representará el 15%. El director del OIJ pide agilizar un proyecto de ley que le permitiría a la Policía Judicial tener un banco con muestras de ADN de agresores sexuales. Reveló que el femicida de Juliana Ureña está vinculado con la desaparición de 2 mujeres más y una herramienta como esta podría ayudar a resolver casos de violencia contra las mujeres. El femicida de Juliana Ureña es un claro ejemplo de la necesidad que tienen nuestras autoridades de contar con un banco de material genético de sujetos condenados por delitos sexuales. El director del OIJ explicó que el sujeto conocido con el alias de Hugo Loco y sentenciado por la muerte de Juliana y violaciones en contra de una menor de 15 años está relacionado con otros casos de desaparición de mujeres. Antes de Juliana hubo 3 casos más, 3 casos en los cuales violó a una mujer y hay 2 más que también ahorita están desaparecidas y ese sujeto estuvo con ellas y están desaparecidas confirmadas por OIJ. Entonces creemos que están fallecidas. Entonces esa es parte de la realidad que tenemos. Hasta que OIJ detiene a este sujeto y ojo, OIJ lo detiene el día después de que comete el homicidio contra Juliana. En este momento existe un proyecto de ley para crear ese banco genético, con el cual la Policía Judicial puede comparar el material con rastros que dejaron otros depredadores sexuales y así dar con los responsables, sacarlos de circulación y evitar otros ataques. Cometió un delito de agresión sexual e inmediatamente lo cotejamos contra el banco de ADN que tenemos y de una vez esa persona va a prisión. ¿Por qué? Porque esa persona va a ir en aumento. Primero viola a alguien, después viola a otra persona, o después va y mata a una tercera, cuarta persona. En el caso de Hugo Loco, los análisis psicológicos forenses revelaron que se trata de un violador y un asesino en serie. Esto es como una especie de unidad de análisis conductual que tiene el OIJ y que realiza valoraciones de este tipo desde la niñez del sujeto investigado hasta el momento de la comisión de los hechos. Y ellos concluyen de manera asertiva que él es un peligro, en realidad. Incluso al final concluyen diciendo que todos estos delitos los podría cometer en caso de no permanecer privado de su libertad. Con su visita a la Asamblea Legislativa, el director del OIJ espera que ese proyecto avance lo más pronto posible. Casi 2 homicidios al día se registran en las primeras semanas de este año. Los 2 más recientes ocurrieron la madrugada de este viernes en Quepos y en Limón. Un joven de 21 años permanecía en las inmediaciones del puente sobre el río Cieneguita la madrugada de este viernes. De pronto, fue interceptado por 2 hombres quienes le dispararon en múltiples ocasiones. Tras la agresión, un taxista que pasaba por el lugar lo trasladó al hospital Tony Facio, donde falleció. Casi al mismo tiempo, pero en Fátima de Damas, en Quepos, ocurrió otro hecho de violencia. Allí un joven de apellido Mora de 34 años permanecía al lado de la vía en una motocicleta cuando desde otra, con 2 tripulantes, le dispararon. Con este caso, el país ya registra 33 homicidios en solo 17 días de iniciado el presente año, 5 menos que a la misma fecha del año anterior. La mayoría de crímenes a la fecha están relacionados con las disputas entre bandas por drogas, comportamiento similar al año anterior.
Un aspecto muy importante es la penetración del crimen organizado en instituciones del Estado. En este caso tenemos vinculado a un juez de la República directamente con esta organización criminal que hoy en día se encuentra en prisión preventiva. De igual forma creo que la Fiscalía ha hecho un importante trabajo, los fiscales y fiscalas de juicio, y puedo destacar dos condenas en particular de mucho impacto, que es el caso Gama y por supuesto el último caso conocido como caso Manzanita. San José es la provincia que registra más homicidios. Le siguen los puertos. Limón suma 9, 2 en el Cantón Central. Punta Arenas contabiliza 4. Igual cantidad suma la provincia de Alajuela. En Heredia ya son 2 casos. En Guanacaste 1 y en Cartago 1. El desarticular a las organizaciones es una de las principales estrategias aplicadas por las autoridades. Siendo el microtráfico uno de los fenómenos que más ha afectado al pueblo costarricense, sobre todo por la violencia que se genera a partir de la venta, distribución y consumo de drogas, es que la Fiscalía General, con la ayuda del Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Control de Drogas, hemos desarrollado el Plan Escudo. La mayoría de homicidios son cometidos con arma de fuego. El rango de edad de la mayor cantidad de víctimas va de los 18 a los 49 años. Un grupo de alcaldes y alcaldesas reclama que el Ministerio de Hacienda no les ha girado el dinero que correspondía al impuesto único de los combustibles 2024. Los ministros de Hacienda y también el de Obras Públicas y Transportes aseguran que ese dinero sí se les dará. La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias le envió una carta al ministro de Hacienda porque algunos gobiernos locales no recibieron los recursos correspondientes a la Ley 8814, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, específicamente lo que corresponde al último desembolso del presupuesto ordinario del año anterior. Según ellos, a la Municipalidad de Puriscal no le depositaron 113 millones de colones, a la de Sarapiquí 233 millones, Guatuso reportó 270 millones menos, mientras que San Mateo indicó que no se le depositaron 110 millones de colones. Esto está poniendo en aprietos a una gran cantidad de municipalidades, sobre todo porque ya hay procesos de contratación en camino y estos recursos que debían girarse en los últimos meses del año no se hizo. La resolución de la Sala Constitucional estableció que si no le giramos los recursos quedan devengados y se le estarían girando en los próximos días. Entender que el presupuesto de la República inicia hasta el 15 de enero y entonces por eso es que nos hemos atrasado con eso. En una reunión el pasado 8 de enero entre la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y personeros de la ANAI, el MOP indicó que esas transferencias no se realizaron porque no se alcanzó el total de la recaudación del periodo. Si el Ministerio de Hacienda, es que no depende del Ministerio de Obras Públicas, si el Ministerio de Hacienda dice que podemos girar, entre el viernes, entre lunes y martes, estaríamos girando a las diferentes municipalidades. El presupuesto total a recaudar por el impuesto único a los combustibles para el año 2024 era de 586.927 millones de colones. Si a usted le falta poco para pensionarse, es importante que sepa que la modalidad de retiro llamada renta permanente es una de las más escogidas con respecto al ROP. Le vamos a contar cuáles ventajas tiene y también las desventajas. En la actualidad hay 4 modalidades de retiro del ROP. La renta permanente es la segunda opción de retiro más solicitada por los jubilados. Una de las ventajas es que cubre el riesgo de longevidad. Es decir, que el dinero de la pensión le va a cubrir más allá de la esperanza de vida que tenga el país. Otra de las características es que si el pensionado fallece, el saldo acumulado se entrega a sus beneficiarios. La pensión mía apenas me alcanza para comer, ¿verdad? Porque es una pensión muy baja. Ya de ahí me defiendo porque mis hijas me ayudan, pero no me alcanzaría para pagar un apartamentito. Estas son las 4 modalidades de retiro. El cotizado o el acumulado, que tiene riesgo de longevidad, es decir, que el dinero se acabe antes de fallecer la persona. El retiro programado, la renta permanente y también el retiro de expectativa de vida. Este también tiene riesgo de longevidad según su PEN. Todas las alzas como la luz, el agua, eso es increíble, ¿verdad? Más la canasta básica. Entonces, digamos, lógico que tienen que ir a salir en que sea a trabajar medio tiempo, porque, como usted lo dice, no nos alcanza la pensión.
Con la modalidad de renta permanente, la persona tiene un monto fijo por 3 años y se recalcula una vez que se cumpla este periodo. Los ciudadanos creen que tienen que hacerse reformas al régimen de pensiones. De los más de 73,000 pensionados, según SUPEN, un 23% han optado por el retiro de renta permanente. El régimen que tenemos ahora de pensiones es vital, es esencial para ofrecer calidad de vida al adulto mayor. El problema es que ahora incluso hasta nosotros los educadores, ¿verdad?, estamos poniendo en riesgo por una mala administración. En esta opción de retiro, la mensualidad del jubilado es bastante buena. Sin embargo, si sucede una crisis económica, les llega a afectar. Los conductores ahora compran más combustible. También aumentó la cantidad de vehículos que circula en las calles de nuestro país. Según los últimos datos de Hacienda, se recaudaron 576,000 millones de colones en este impuesto, es decir, un aumento del 8,9%. Más de 13,000 menores se reubicaron con familiares por denuncias de agresiones durante todo 2024. La niñez en nuestro país es de 1.188.000, donde el Patronato Nacional de la Infancia atiende 137,000 menores que por situaciones se recibieron denuncias, donde destacan la mayoría por negligencias de salud, conflictos familiares, agresión física, agresión psicológica, exposición a drogas y conductas disruptivas. A partir de una recepción de una denuncia de situaciones aparentemente violatorias de derechos de las personas menores de edad, activa el proceso especial de protección. El proceso especial de protección pues está regulado en el Código Niñez y Adolescencia, en el cual establece una serie de disposiciones legales y procedimentales a nivel interno a efectos de resguardar la restitución de derechos y la protección integral de la persona menor de edad. Entre los últimos años estas denuncias han venido en aumento, donde al 2024 se estimó un crecimiento del 8%. Del total de menores atendidos en un 85%, se ha buscado reubicarlos con familiares. Un 13% se encuentra a cargo de organizaciones no gubernamentales, donde solo 320 niños se encuentran en algún albergue del PANI. Es importante mencionar que el elenco, digamos, de organizaciones no gubernamentales que tienen suscritos convenios con el patronato son de una alianza estratégica muy importante en áreas de la protección, de la restitución de derechos de esos niños. Entonces, digamos, ingresan mucho mayor porque cuentan con mayores cupos, adicionalmente son mucho más las cantidades de organizaciones, alrededor de 177, 200, si no me falla la memoria, con las que el patronato tiene convenio. Actualmente, el Patronato Nacional de la Infancia cuenta con el Departamento de Atención Inmediata durante los 7 días de la semana y durante 24 horas, donde en caso de conocer alguna situación podrá informarla. El gobierno dice que no va a presentar ninguna reforma constitucional para disminuir el Producto Interno Bruto, o más bien lo que le corresponde a educación, es decir, ese 8% que según las autoridades del Ministerio de Hacienda es imposible de otorgar. Por su parte, hay preocupación porque no se está invirtiendo lo que se debe en la población estudiantil. Fue en 2011 cuando se estableció que el 8% del Producto Interno Bruto debería ser destinado para la educación. Sin embargo, a la fecha ninguna administración lo ha cumplido. Para este 2025 se destinó solo el 4.9% del PIB, es decir, solo 2.5 billones de colones. Tras el fallo de la Sala Cuarta que declaró inconstitucional el presupuesto por no cumplir lo establecido en la ley, el ministro de Hacienda ve casi imposible cumplir. ¿Cree que esta Asamblea Legislativa pueda subir el IVA al 23%? Con eso yo lo pago. ¿O cree usted que los ciudadanos costarricenses estarían de acuerdo en que yo endeudara al país 3.5% del PIB cada año y terminar como terminó Argentina? Porque se daban muchísimos beneficios y se financiaba con pura deuda. ¿Sería justo para las futuras generaciones? Además, no se presentará una reforma sobre el tema. No es momento para hacer esa discusión. Yo creo que hay que hacerla, y hay que hacerla en algún momento. ¿Y para usted cuál sería el porcentaje? Le voy a decir por qué. La pregunta es, en promedio en la OCDE es el 6% del PIB. Algo que la ciudadanía no ve positivo ante el estado actual de la educación.
Disminuir la educación, más de lo que ha disminuido en estos años, es meterle una puñalada a los niños y directamente al país. Nosotros no, porque ya somos, ¿verdad?, adultos mayores, ya pasamos todo eso, pero la niñez de ahora. Es que la educación es muy vital para todo el mundo. La administración de Luis Guillermo Solís fue la única que estuvo cercana a cumplir lo establecido por la Constitución al llegar al 7.6% en 2018. Hora de hacer una pausa comercial y regresamos. Gracias por acompañarnos. La Sala Tercera autorizó el secuestro de información bancaria y tributaria sobre la campaña del ahora presidente de la República, Rodrigo Chávez, en 2022 por parte del Partido Progreso Social Democrático. Esclarecer si la campaña electoral del ahora mandatario de la República, Rodrigo Chávez, captó recursos de particulares sin que el dinero pasara por las cuentas del Partido Progreso Social Democrático y sin reportarlo ante el tribunal para cubrir gastos electorales de manera paralela, es el objetivo de esta acción. Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia autorizaron este viernes a la Fiscalía el secuestro del informe final elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal. ¿A qué obedece esta acción específicamente? A ver, hay una resolución de la Sala Tercera que ordena y por supuesto ordena el acceso a esa información. La Fiscalía se ampara en esto y por supuesto que nosotros como Tribunal Supremo de Elecciones de inmediato brindamos todas las facilidades para que la diligencia pudiera desarrollarse en el menor tiempo posible. ¿Qué dice ese informe? Tal vez si podemos ampliar específicamente. Ese informe, el informe final, fue de fecha 29 de noviembre y trasladado a la Dirección General de Registro Electoral el pasado 2 de diciembre. ¿Qué decía específicamente, don? Básicamente corresponde, insisto, de manera general al informe final de la investigación preliminar y además toda la documentación de respaldo de cada uno de los asuntos que se informan en ese documento, por supuesto todos de carácter confidencial. El fiscal general de la República, Carlos Díaz, explicó que el Tribunal Supremo de Elecciones había levantado secretos bancarios y tributarios y que la Fiscalía necesitaba esa información para indagar si hubo delitos de financiamiento electoral, según consta en el informe final elaborado por el tribunal. Se investiga si existió una supuesta estructura paralela en el financiamiento. Tiene que ver con el financiamiento privado del Partido Progreso Social Democrático. Privado se refiere por el destino, digamos, más bien el acceso al fondo. Noticia Repretel consultó al Departamento de Prensa del Gobierno, pero hasta el momento no tenemos una respuesta de parte del mandatario de la República. El fiscal general de la República confirmó también que hay 3 denuncias por la publicación de varias vallas donde se acusa a algunas figuras políticas. En lo que va del año ya son 30 las víctimas mortales en carretera, la mayoría de los casos motociclistas. Son 30 los fallecidos en carretera en lo que va de este 2025. El más reciente, motociclista que falleció en la Ruta 1 sobre la autopista Bernardo Soto. La colisión de la motocicleta contra un vehículo liviano que venían en sentido Alajuela hacia San Ramón generó en primera instancia que los motociclistas fueran expulsados en sentido contrario. En ese momento fueron impactados por un camión y arrastrados por al menos 20 metros. El accidente además dejó un hombre en estado crítico en el Hospital San Rafael de Alajuela. El día de hoy la Cruz Roja costarricense fue alertada a eso de las 8:30 de la mañana en la provincia de Alajuela, en la zona del Coyol, sobre un accidente automovilístico que involucra un camión pesado y una motocicleta. Se enviaron 2 recursos, una unidad de soporte avanzado de vía y una unidad básica, que en el momento de la atención
se contabiliza un hombre adulto declarado sin signos de vida, otra persona, hombre adulto, que es declarado en una condición crítica al centro hospitalario, y una mujer adulta que no requiere traslado, sin embargo, sí se le brinda la atención adecuada en el lugar. En estos 17 días del año, la Policía de Tránsito contabiliza la muerte de 15 motociclistas, 11 pasajeros de vehículos, entre ellos 6 conductores y 5 acompañantes, así como 3 peatones y un ciclista. Se nos indica que la motocicleta junto con un vehículo liviano, los dos circulan sentido del aeropuerto hacia Manolos. Por razones que desconozco, la motocicleta impacta al liviano en la parte trasera, lo que hace que invada el carril contrario, viniendo un camión, circulando un camión de frente, el cual les pasa por encima. En este momento no tengo la información de los heridos, pero se nos dice que son personas, un muchacho de 19 años y el otro también muy joven, pero no desconozco la edad. Don Carlos, ¿ya se hizo alguna revisión para ver si estaban al día todos los vehículos involucrados? Los vehículos involucrados están al día. Se acerca el fin de semana y las autoridades piden cautela. Los primeros 2 fines de semana del 2025, 15 personas murieron, 6 de ellas en la primera semana y 9 en la segunda. Médicos registran un repunte en atenciones de estos casos. Las lesiones más frecuentes de accidentes de tránsito que trata son lesiones en los miembros superiores e inferiores, al ser estos miembros los más expuestos en caso de un accidente. Generalmente, la mayoría de los accidentes graves que nos genera al Hospital del Trauma son pacientes víctimas de accidentes en motocicletas, lo cual hace estas áreas aún más expuestos. En cuanto a las lesiones graves, las más frecuentes son lesiones con traumas directos en el tórax, abdomen y extremidades que generan fracturas que requieren cirugía. En 2024, 505 personas murieron en accidentes de tránsito. Las emergencias por incendios en vehículos también aumentan, sobre todo cuando se trata de unidades de transporte público. Este año ya se han registrado 2 buses afectados y en 2024, 32. Los últimos 2 años registran un incremento en la cantidad de unidades de transporte público afectadas por fuego. El más reciente ocurrió en calle Cochea de San Josecito, Alajuelita. La unidad que se dirigía al plantel fue consumida en su totalidad por las llamas. Un fallo en el sistema de frenos fue la causa. La emergencia de la unidad de transporte público también causó afectación en 6 casas, no solo por efectos del calor y el fuego, sino que el bus envuelto en llamas se empezó a desplazar por la pendiente y chocó con una vivienda. Allí vive doña Ellen y su familia, quienes por fortuna no estaban. Nosotros no estábamos en la casa, gracias a Dios, no había nadie. Y entonces nos llamaron porque estábamos en la iglesia y nos dijeron que el bus se había quemado aquí al frente de la casa de nosotros. Entonces tuvimos que correr y venir. Para los vecinos fue una escena que les causó mucha preocupación. Comenzó a tirar humo y luego rápidamente, menos de 30 segundos, comenzó a incendiarse totalmente. De hecho, el bus comenzó como un poco más arriba, lo que pasa es que imagino que por el incendio y de todo, y se quemaron las llantas y demás, los frenos, comenzó a resbalarse. Entonces comenzó e impactó estos casos de acá. Y el problema era que nosotros nos asustábamos porque empezó a incendiarse todo el cableado eléctrico y demás. Llamábamos a emergencias y nos decían que ellos no podían apagarlo y demás. Las emergencias por incendios en vehículos van en aumento. Datos del Cuerpo de Bomberos detallan que en el 2023 atendieron 786 incendios en automotores. De ellos, 43 eran buses. El año anterior fueron 823 incendios en vehículos, 32 buses. Este 2025 ya son 32 casos, 2 de ellos en buses. Las faltas de mantenimiento es la principal causa. Este año llevamos, como usted dice, 2 y es una emergencia que se da por la cantidad de flota que hay, no es el número más grande, pero sí, si vemos los vehículos particulares, se da mucho más el incidente y no estamos exentos de que esto haya a la mano un mantenimiento. Muchas veces los vehículos vienen de algún mantenimiento previo y tal vez se provoca un fallo o no realizamos el mantenimiento y se da el fallo. Y lo importante es, como cualquier vehículo o automotor, es que hay pasajeros. En este caso, ayer con el autobús no habían ocupantes para nuestra llegada, pero normalmente los autobuses transportan más de 50 pasajeros cuando van llenos, y la condición de ayer fue que el fuego se provocó estando en la vía pública normal, pero cuando es un accidente de tránsito puede darse esta situación donde pueden haber
personas atrapadas o prensadas dentro del automotor, y nuestra primera función como bomberos va a ser búsqueda y rescate. Entonces ir a rescatar a esas víctimas. Lo que más nos preocupa es el rescate de víctimas. Después con el fuego sí, se produce gran cantidad de fuego con grandes temperaturas por los materiales que son construidos. Esté atento del estado de los sistemas eléctricos del automotor. Porte su extintor y en caso de una emergencia alerte vía 911. Hora de hacer una nueva pausa comercial. Volvemos. De nuevo a las noticias nacionales para informarle que los útiles escolares ya están a la venta. ¿Qué debe comprar y qué solicita el Ministerio de Educación? Veamos. Desde los primeros días del mes de enero ya muchos comercios han puesto a la venta los útiles escolares. Sin embargo, acá le contamos la solicitud del Ministerio de Educación Pública con los mismos. En el caso de preescolar, el ente educativo informó que cada centro deberá tener un consenso con la familia y seleccionará el material que más se ajusta a las necesidades, intereses y prioridades del estudiantado. Para primaria, en primer ciclo de primero a tercer grado, se solicitará un cuaderno de 100 hojas por asignatura, tales como español, estudios sociales, matemáticas, ciencias y la lengua extranjera. Un cuaderno de 50 hojas cuadriculadas para la asignatura de matemáticas, artes plásticas, la educación física y educación religiosa tendrán que llevar cuadernos de 20 a 50 hojas, un cuaderno de caligrafía de 50 hojas, así como un juego de geometría, una caja con 12 lápices de color, una tijera escolar, un borrador para lápiz de grafito, una caja de lápices de grafito, un tajador plástico, una goma blanca o en barra, un diccionario de la lengua española, y una caja de pinturas témperas con colores primarios. Ya para el segundo ciclo serán los mismos, solo que se agregan estos útiles, como una calculadora básica, bloqueador solar para educación física, gorra o visera y un diccionario de español a francés. En el caso de la secundaria, al igual son los mismos del primer ciclo, pero tendrán la inclusión de más útiles escolares como la calculadora científica básica, 5 bolígrafos de 3 colores y 2 borradores para lápiz. Ante esto, los consumidores manifiestan los precios similares al año anterior y recuerdan el comparar precios. Uno tiene que ir viendo precios en diferentes partes para acomodarse con el presupuesto que uno tiene, porque no se puede ir de buenas a primeras en un solo lugar. Digamos, vemos aquí que aquí la cosa no está tan cara, pero uno va y ve otros lugares y va viendo. Si le acomoda aquí, viene a comprar acá. Los precios están bien porque habíamos comparado con otros lugares y sí, estaban más caros, ¿verdad? Aquí están mucho más cómodos de precio, accesibles. Recordemos que el curso lectivo 2025 iniciará el 5 de febrero. Se esperan cientos de personas para los últimos días de las fiestas típicas nacionales de Santa Cruz. En la agenda, conciertos internacionales y lo mejor de la montadera rústica. Katia Cárdenas nos amplía.